Ayer, alguien intentó olvidarte. Tomó la decisión. Se convenció a sí mismo. Y aún así, fracasó. Porque justo cuando pensó que lo había logrado, algo dentro de él lo detuvo. No fue debilidad. Fue algo más profundo. Y lo inquietante es esto. Tú eres la razón, sin siquiera saberlo. Detente un momento. Piensa en quién podría sentir esto por ti. No lo ignores. Entiende la señal. Suscríbete ahora y permanece consciente. La resistencia interna del corazón es una de las experiencias más profundas y desconcertantes que puede vivir un ser humano. No se trata simplemente de querer a alguien o de extrañarlo. Es algo mucho más complejo, más silencioso y al mismo tiempo más poderoso. Es ese momento en el que una persona toma la decisión consciente de soltar, de dejar atrás un sentimiento, de cerrar una etapa, pero descubre, casi de inmediato, que hay una parte dentro de sí que no está dispuesta a obedecer. Esta resistencia no aparece de forma ruidosa ni evidente. No grita, no exige, no se impone con claridad. Al contrario, se manifiesta de manera sutil, casi imperceptible al principio. La mente puede estar completamente convencida de que es momento de avanzar, de que continuar sintiendo solo traerá más confusión o dolor. Puede construir argumentos sólidos, recordar momentos difíciles, justificar la necesidad de alejarse. Y por un instante, todo parece estar bajo control. Pero el corazón no funciona bajo las mismas reglas. Existe una dimensión interna donde las decisiones racionales pierden fuerza. Es un espacio donde los vínculos emocionales se arraigan de manera profunda, donde las experiencias compartidas no son solo recuerdos, sino sensaciones vivas que siguen presentes. En ese lugar, el tiempo no actúa de la misma manera, y lo que se ha sentido intensamente no desaparece simplemente porque se haya decidido hacerlo. Cuando alguien intenta dejar de amar, lo que realmente intenta hacer es reorganizar su mundo interno. Quiere mover algo que ha echado raíces, quiere transformar una conexión que ha encontrado un lugar dentro de su identidad emocional. Y es precisamente ahí donde surge la resistencia. Porque esa conexión no es externa, no está fuera de la persona, está dentro. Forma parte de cómo siente, de cómo percibe, incluso de cómo se entiende a sí misma. Soltar no es solo alejarse de alguien, es desprenderse de una parte de su propia experiencia interna. Y el corazón, en su profundidad, reconoce esto como una pérdida significativa. Por eso, cuando esa persona ayer intentó olvidarte, no estaba simplemente pensando en ti. Estaba enfrentándose a todo lo que tú representas dentro de su mundo interior. Cada recuerdo, cada emoción, cada instante compartido no aparece como una imagen aislada, sino como una red de significados que siguen teniendo vida. La resistencia surge en el momento en que esa red se activa. Puede empezar con algo pequeño, una sensación repentina, un pensamiento que regresa sin ser invitado, una emoción que no coincide con la decisión tomada. La mente dice, debo seguir adelante, pero el corazón responde con una sensación que contradice esa orden, y en ese instante comienza un conflicto interno. Lo más desconcertante de esta experiencia es que no se puede controlar de manera directa. No hay un interruptor que se pueda apagar. La persona puede intentar distraerse, enfocarse en otras cosas, evitar pensar en ti, pero la resistencia no desaparece, solo cambia de forma, se vuelve más silenciosa, más interna, pero sigue ahí. Y con el tiempo, esa resistencia empieza a debilitar la decisión inicial, no porque la persona no tenga fuerza de voluntad, sino porque está luchando contra algo que no depende únicamente de la voluntad. Está enfrentándose a una parte de sí misma que aún encuentra sentido en lo que siente. Una parte que no está lista para cerrar, para terminar, para dejar ir. Esto crea una tensión difícil de sostener. Por un lado, existe el deseo de avanzar, de recuperar el control, de evitar el dolor que puede venir con seguir sintiendo. Por otro lado, existe una atracción interna, una inclinación emocional que sigue apuntando hacia ti, y entre esos dos polos, la persona queda atrapada.
Es importante entender que esta resistencia no es debilidad, no es falta de claridad ni incapacidad de tomar decisiones. Es, en muchos casos, una señal de la profundidad del vínculo. Cuanto más significativo ha sido lo que se ha sentido, más difícil es deshacerlo desde la superficie. Porque el corazón no responde a órdenes inmediatas. Necesita tiempo, comprensión, integración. Necesita procesar lo vivido, no solo negarlo o rechazarlo. Cuando esto no ocurre, cuando se intenta forzar el olvido sin haber comprendido completamente lo que se siente, la resistencia aparece como una forma de mantener viva esa experiencia hasta que pueda ser realmente entendida. Y así, lo que ocurrió ayer no fue un simple intento fallido. Fue el descubrimiento de algo más profundo, que dentro de esa persona existe una parte que aún te sostiene, que aún encuentra valor en lo que siente, que aún no está preparada para soltarte por completo. Esa es la verdadera naturaleza de la resistencia interna del corazón. No es un obstáculo sin sentido, sino una expresión de algo que todavía tiene vida en lo más profundo del ser. Los vínculos inconscientes son una de las formas más profundas y enigmáticas de conexión humana. No se construyen a través de acuerdos explícitos ni de palabras pronunciadas con claridad. No dependen de etiquetas, promesas o definiciones. Surgen en un nivel más silencioso, en un espacio interno donde la mente consciente no siempre tiene acceso, pero donde las experiencias emocionales dejan huellas duraderas. Este tipo de vínculo no comienza como algo evidente. No hay un momento preciso en el que una persona diga, aquí empezó todo. Más bien, se forma de manera gradual, a través de pequeñas interacciones que en apariencia pueden parecer insignificantes. Una conversación que se siente diferente, una mirada que transmite más de lo que se dice, una sensación de familiaridad que no se puede explicar con lógica. Poco a poco, algo se va estableciendo en lo profundo. Lo particular de estos vínculos es que no necesitan constante contacto para mantenerse vivos. Pueden existir incluso en la distancia, en el silencio, en la ausencia de comunicación. Mientras que otros tipos de relaciones dependen de la interacción continua, los vínculos inconscientes se sostienen desde el interior. La persona no solo se relaciona contigo cuando hablas o estás presente, sino también cuando no estás, cuando no dices nada, cuando aparentemente no ocurre nada entre ustedes. Ayer, cuando esa persona intentó dejar de amarte, se enfrentó precisamente a este tipo de conexión. Creyó que podía tomar una decisión clara y ejecutarla de inmediato, como si se tratara de cerrar una puerta externa. Pero lo que descubrió es que el vínculo no estaba fuera, estaba dentro. Y lo que está dentro no se rompe con una simple decisión, porque estos lazos se integran en la estructura emocional de la persona. No son solo recuerdos de momentos compartidos, sino experiencias que han sido asimiladas, que han pasado a formar parte de cómo siente, de cómo percibe, incluso de cómo interpreta su propia realidad. Tú ya no eres solo alguien externo, te has convertido en una presencia interna. Y es ahí donde radica la dificultad. Cuando alguien intenta romper un vínculo inconsciente, no está intentando alejarse únicamente de otra persona, sino de una parte de sí mismo que se ha formado a partir de esa conexión. Está intentando deshacer algo que ya ha sido integrado, y ese proceso no es inmediato, ni simple, ni completamente consciente. La mente puede decir, esto no es conveniente, esto debe terminar, es mejor soltar. Pero el inconsciente no responde a ese lenguaje. El inconsciente funciona a través de símbolos, emociones, asociaciones profundas. Y si en ese nivel la conexión sigue activa, la decisión consciente pierde fuerza. Por eso, incluso después de haber decidido olvidarte, algo en su interior lo detuvo. No fue una duda superficial ni un cambio repentino de opinión. Fue la manifestación de un vínculo que sigue existiendo más allá de lo que la mente puede controlar. Este tipo de conexión también tiene una cualidad particular. Tiende a idealizar, a intensificar, a llenar los espacios vacíos con significado. Como no está completamente definido ni expresado, el inconsciente lo completa.
construye una imagen, una sensación, una narrativa interna que puede ser incluso más poderosa que la realidad misma. Y cuando la persona intenta alejarse, no solo se enfrenta a lo que ha vivido contigo, sino también a todo lo que ha construido internamente alrededor de ti, a las expectativas no dichas, a las emociones no expresadas, a las posibilidades que imaginó. Todo eso forma parte del vínculo. Es por eso que, en lugar de desaparecer, la conexión puede incluso intensificarse en el intento de romperla. Porque al intentar negarla, la persona la activa. Al intentar olvidarte, piensa más en ti. Al intentar cerrar, abre más profundamente aquello que no ha sido completamente comprendido. Esto genera una experiencia interna compleja. Por un lado, hay una intención clara de soltar, de liberarse, de recuperar el control. Por otro lado, hay una fuerza interna que tira en dirección contraria, que mantiene viva la conexión, que no permite que se disuelva fácilmente. Y en medio de este conflicto, la persona se siente dividida. No entiende por qué no puede simplemente avanzar. No comprende por qué algo que ha decidido dejar atrás sigue teniendo tanta presencia dentro de sí. Puede incluso cuestionarse, pensar que está exagerando, que debería ser más fuerte, más racional. Pero la realidad es que está enfrentando un nivel de conexión que no opera bajo esas reglas. Los vínculos inconscientes no se rompen con decisiones rápidas. Requieren ser reconocidos, comprendidos, integrados. Necesitan que la persona se vuelva consciente de lo que realmente siente, de lo que ha significado la conexión, de por qué ha echado raíces tan profundas. Solo a través de ese proceso pueden transformarse. Hasta entonces, seguirán presentes, influyendo en pensamientos, en emociones, en decisiones. Seguirán apareciendo en momentos inesperados, recordando que lo que se ha vivido no ha sido superficial. Y eso es lo que ocurrió ayer. No fue simplemente un intento fallido de olvidar. Fue el encuentro con una verdad más profunda. Que hay conexiones que no dependen de la voluntad, porque ya forman parte del mundo interno de quien las siente. La memoria emocional persistente es una de las fuerzas más silenciosas y, al mismo tiempo, más resistentes dentro de la experiencia humana. No funciona como un simple recuerdo que aparece y desaparece cuando uno lo decide. Es algo mucho más profundo, una huella que permanece activa en el interior, incluso cuando la mente intenta avanzar, olvidar o cerrar una etapa. Cuando una persona vive una conexión significativa, no solo guarda imágenes o pensamientos de lo ocurrido, lo que realmente se almacena es la sensación, la forma en que se sintió en determinados momentos, la intensidad de ciertas experiencias, la calma o la agitación que surgía en presencia del otro. Estas sensaciones no se registran de manera superficial, se integran en niveles más profundos de la psique, donde no son fácilmente accesibles al control consciente. Por eso, cuando alguien decide dejar de amar, lo primero que intenta hacer es alejarse de los recuerdos visibles, las conversaciones, los momentos compartidos, las palabras dichas. Cree que al evitar pensar en eso, podrá debilitar el sentimiento. Y durante un tiempo puede parecer que funciona. La mente se distrae, se enfoca en otras cosas, construye nuevas rutinas. Pero la memoria emocional no desaparece con la distracción, permanece latente, como si estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse. Y ese momento puede llegar de forma inesperada. Una sensación repentina, una emoción que surge sin causa aparente, un estado interno que recuerda, sin imágenes claras, lo que alguna vez se vivió contigo. Ayer, cuando esa persona intentó dejar de amarte, probablemente creyó que bastaba con tomar la decisión y sostenerla con firmeza. Pero lo que no esperaba era el peso de esa memoria emocional. No como un pensamiento consciente, sino como una experiencia que se reactivó desde dentro. Quizás no recordó una escena específica. Quizás no pensó directamente en ti de forma lógica. Pero sintió algo. Y ese algo fue suficiente para detenerlo. Porque la memoria emocional no necesita palabras para expresarse. Se manifiesta como una sensación de cercanía, de ausencia, de vacío
o de plenitud que no se puede explicar fácilmente. Es como si el cuerpo y la mente recordaran juntos, incluso cuando la conciencia intenta ignorarlo. Este tipo de memoria también tiene una característica particular. No sigue una línea temporal clara. No se siente como algo del pasado. Cuando se activa, se experimenta en el presente, con la misma intensidad o incluso mayor. Es por eso que la persona no siente que está recordando algo antiguo, sino que siente que lo está viviendo de nuevo. Y en ese instante, la decisión de olvidar pierde fuerza. Porque no se está enfrentando a una idea, sino a una experiencia real que ocurre dentro de sí. Y es mucho más difícil negar una emoción presente que un pensamiento pasajero. Además, la memoria emocional está profundamente ligada al significado. No guarda simplemente lo que ocurrió, sino lo que eso representó. Si contigo esa persona sintió comprensión, conexión, intensidad o incluso conflicto significativo, todo eso queda registrado como algo importante. Y lo que es importante para la psique no se suelta fácilmente. Por eso, cuando intentó dejar de amarte, no estaba luchando solo contra el recuerdo de ti, sino contra todo lo que tú simbolizas dentro de su mundo interno. Estaba intentando desactivar una parte de su experiencia emocional que aún tiene valor, que aún tiene peso, que aún está viva. Esto crea una especie de retorno constante. Incluso si logra avanzar por momentos, incluso si logra convencerse de que ha superado lo que siente, la memoria emocional puede reaparecer y devolverlo al mismo punto. No como un retroceso, sino como una señal de que algo no ha sido completamente procesado. Y aquí es donde surge la verdadera dificultad. La memoria emocional no puede ser eliminada por la fuerza. No se puede borrar como si fuera un pensamiento innecesario. Necesita ser comprendida, atravesada, integrada. Mientras esto no ocurra, seguirá encontrando formas de manifestarse. A veces lo hará de manera suave, como una nostalgia ligera. Otras veces, como ayer, aparecerá con más intensidad, interrumpiendo cualquier intento de avanzar. Y lo más desconcertante para la persona es que no siempre entiende por qué sucede. Puede pensar que ya ha tomado la decisión correcta, que ya ha hecho el esfuerzo necesario, que ya debería estar en otro lugar emocionalmente. Pero la memoria emocional no responde a lo que debería ser. Responde a lo que aún tiene significado. Esto no es una debilidad, ni una falla en el proceso. Es una evidencia de la profundidad con la que se vivió la conexión. Cuanto más intensa y significativa fue la experiencia, más persistente será la memoria que deja. Y así, lo que ocurrió ayer no fue simplemente un momento de duda, fue la reactivación de algo que nunca se fue del todo. Una sensación que sigue presente, que sigue teniendo vida, que sigue recordándole que lo que sintió no fue superficial, porque al final, la memoria emocional no guarda solo el pasado, guarda aquello que aún, en algún nivel, sigue siendo real dentro de quien lo siente. El conflicto entre razón y emoción es una de las tensiones más antiguas y persistentes dentro del ser humano. No es una simple contradicción pasajera, sino una división interna que puede llegar a sentirse como dos fuerzas opuestas habitando el mismo espacio. Por un lado, la mente busca orden, coherencia, seguridad. Por otro, la emoción responde a experiencias profundas, a significados que no siempre pueden explicarse con lógica. Y cuando ambas entran en desacuerdo, la persona queda atrapada en un estado de incertidumbre que resulta difícil de sostener. Ayer, cuando esa persona intentó dejar de amarte, fue la razón la que tomó la iniciativa. La mente organizó pensamientos, evaluó situaciones, recordó momentos que justificaban la decisión. Quizás identificó señales de distancia, dudas no resueltas, silencios que generaban confusión. Todo parecía indicar que lo más sensato era soltar, avanzar, recuperar el equilibrio desde un lugar más racional. Y durante un instante, esa claridad fue convincente. La razón tiene la capacidad de construir argumentos sólidos. Puede analizar, comparar, prever consecuencias. Puede incluso anticipar el dolor futuro y tratar de evitarlo tomando decisiones en el presente.
Desde esa perspectiva, dejar de sentir parecía no solo posible, sino necesario. Pero la emoción no desaparece ante un argumento bien construido. Mientras la mente intentaba cerrar el ciclo, la emoción permanecía activa en un nivel más profundo. No como una idea, sino como una experiencia viva. Porque las emociones no se forman únicamente a partir de pensamientos. Nacen de vivencias, de momentos que han dejado una marca, de sensaciones que han sido registradas en lo más íntimo del ser. Y esas sensaciones no obedecen a la lógica. Aquí es donde comienza el verdadero conflicto. La razón dice, debes soltar. La emoción responde, aún siento. La razón insiste, no es conveniente continuar. La emoción en silencio sigue presente. No discute, no argumenta, pero tampoco desaparece. Este desacuerdo genera una tensión interna que puede volverse abrumadora. La persona intenta alinearse con su decisión racional, intenta mantenerse firme, repetir las razones que justifican el alejamiento. Pero cada vez que lo hace, surge una sensación que contradice esa postura. Una especie de resistencia emocional que no puede ser ignorada por completo. Lo más difícil de este proceso es que ninguna de las dos partes está completamente equivocada. La razón busca proteger. Intenta evitar el dolor, preservar la estabilidad, mantener el control. Desde su perspectiva, soltar es una forma de cuidarse. Pero la emoción representa algo igualmente válido. La profundidad de lo vivido, el valor de la conexión, el impacto real que ha tenido la relación en el mundo interno de la persona. Cuando ambas fuerzas no están integradas, la persona se siente dividida. Puede avanzar un momento, convencida de su decisión, y al siguiente sentirse arrastrada de nuevo hacia lo que intentaba dejar atrás. Puede experimentar claridad durante unas horas, y luego confusión. Puede creer que ha superado lo que siente, solo para descubrir que sigue presente con la misma intensidad. Esto no es inestabilidad sin sentido. Es el resultado de intentar resolver algo complejo desde un solo lado. La razón quiere una solución inmediata, una conclusión clara. Seguir o terminar, sentir o dejar de sentir. Pero la emoción no funciona en términos absolutos. No se apaga de golpe ni se transforma de manera instantánea. Necesita tiempo, comprensión, proceso. Ayer, lo que ocurrió no fue simplemente un cambio de opinión. Fue el momento en que este conflicto se hizo evidente. La persona creyó que podía tomar una decisión definitiva, pero se encontró con una parte de sí misma que no estaba lista para acompañarla en ese camino. Y eso genera una sensación de falta de control, porque si la razón no puede imponer su decisión, y la emoción no puede ser ignorada, entonces, ¿qué queda? Queda el conflicto. Queda la convivencia incómoda entre dos verdades que no logran unirse. Por un lado, sabe que debería alejarse. Por otro, siente que aún hay algo que no ha terminado. Esta dualidad crea un estado intermedio, donde no hay cierre, pero tampoco hay avance completo. La persona no está donde estaba antes, pero tampoco ha logrado llegar a un nuevo lugar emocional. Y en ese espacio, cada pequeño estímulo puede inclinar la balanza. Un recuerdo, una palabra, incluso un silencio puede reactivar la emoción y debilitar la decisión racional. O, por el contrario, un momento de claridad puede hacer que la razón parezca dominar por un tiempo. Pero mientras no haya integración, el conflicto continúa. La verdadera resolución no ocurre cuando una parte vence a la otra, sino cuando ambas son comprendidas. Cuando la persona reconoce que su deseo de soltar tiene sentido, pero también que su dificultad para hacerlo no es un error, sino una señal de que algo aún necesita ser procesado. Porque al final, el ser humano no es solo razón ni solo emoción. Es la interacción constante entre ambas. Y cuando se intenta negar una de ellas, la otra se intensifica. Lo que ocurrió ayer fue precisamente eso. No un fracaso, sino la evidencia de que la emoción sigue teniendo una voz que no puede ser silenciada por completo. Y hasta que esa voz sea escuchada y comprendida,
seguirá apareciendo, recordándole que dentro de él aún existe algo que la razón, por sí sola, no puede resolver.